Redes de distribución de agua en domicilios. Una red de distribución de agua potable es el conjunto de instalaciones que la empresa de abastecimiento tiene para transportar desde el punto o puntos de captación y tratamiento, hasta hacer llegar el suministro al cliente en unas condiciones que satisfazcan sus necesidades. La captación es el punto inicial de la red. Las aguas subterráneas se captan con pozos o galerías de extracción. En el caso de aguas que están en la superficie, se emplean bocatomas, galerías filtrantes, etc. El tratamiento es la parte más compleja y costosa. Aquí se procede a purificar las aguas. Este tratamiento cambiará dependiendo la calidad del agua bruta. Consta de las siguientes partes. La reja, que es la que impide el paso de materiales gruesos y los retira una vez en la superficie. Este material puede ser superficial y flotante o de arrastre de fondo. El desarenador. Este impide el paso de materiales en suspensión. Los floculadores, que añaden productos químicos para decantar materiales finos y sustancias en suspensión coloidal. Los decantadores y filtros, en donde los decantadores, llamados también sedimentadores, apartan una parte del material fino, y los filtros son útiles para retirar el material en suspensión. Los filtros, que sirven para retirar totalmente el material en suspensión. Para el agua tratada existen dos tipos de tanques, apoyados en el suelo y elevados. Cada uno cuenta con hipoclorador para convertirla en apta para el consumo humano. La red de conducción de distribución consta de estaciones de bombeo, tuberías principales, secundarias y terceras, tanques de almacenamiento intermediarios, válvulas, dispositivos. Redes de distribución de gas en domicilios. El gas natural se extrae directamente como se encuentra en el subsuelo. Generalmente se localiza en yacimientos asociados con el petróleo. La presión y la naturaleza misma del gas, al ser más liviano que el aire, le permite subir a la superficie de manera natural. Una vez en el pozo de extracción, el gas se limpia de arena, polvo, agua y otros elementos. Para alcanzar la demanda anual de los consumidores, el gas se comprime en campos subterráneos de aprovisionamiento en épocas en las que la demanda es baja. Una estación de compresión aumenta la presión del gas para distribuirlo por una red de tuberías subterráneas. Las tuberías de alta presión transportan el gas al sistema de distribución a través de una red de tuberías subterráneas. Las plantas reguladoras reciben el gas y reducen su presión antes de que entren al sistema de distribución. Ahí mismo se les inyecta un odorizante al gas denominado mercaptano, para que su presencia pueda ser detectada. El sistema de distribución consiste en una red de tuberías de media y baja presión, las cuales se distribuyen el gas desde la planta de regulación. Las válvulas de regulación pueden aislar de manera segura áreas pequeñas durante alguna emergencia. Las tuberías individuales conectan el sistema de distribución a los consumidores. Generación de energía eléctrica. La generación de energía eléctrica consiste en transformar alguna clase de energía, ya sea química, cinética, térmica, lumínica, nuclear, solar, entre otras, en energía eléctrica. Para la generación industrial se recurre a instalaciones denominadas centrales eléctricas que ejecutan alguna de las transformaciones citadas. Estas contribuyen al primer escalón del sistema de suministro eléctrico. La generación eléctrica se realiza básicamente mediante un generador eléctrico. Si bien estos no difieren entre sí en cuanto a su principio de funcionamiento, varían en función a la forma en que se accionan. La demanda de energía eléctrica de una ciudad, región o país tiene una variación a lo largo del día. Esta variación es función de muchos factores, entre los que destacan tipos de industrias existentes en la zona y turnos que realizan en su producción, climatología, extremas de frío o calor,
tipo de electrodomésticos que se utilizan más frecuentemente, tipo de calentador de agua que haya instalado en los hogares, la estación del año y la hora del día en que se considera la demanda. La generación de energía eléctrica debe seguir la curva de demanda, y a medida de que aumenta la potencia demandada, se debe incrementar la potencia suministrada. Esto conlleva el tener que iniciar la generación con unidades adicionales ubicadas en la misma central o en centrales reservadas para estos periodos. En general, los sistemas de generación se diferencian por el periodo del ciclo en el que se está planificado que sean utilizados. Se considera de base la nuclear y la eólica, de valle la termoeléctrica de combustibles fósiles y de pico la hidroeléctrica. Principalmente, los combustibles fósiles y la hidroeléctrica también pueden usarse como base si es necesario. Circuitos eléctricos domésticos. Los circuitos eléctricos domésticos son un conjunto de elementos que, interconectados de forma adecuada, permiten el flujo de la energía eléctrica hacia adentro de la edificación y a través de los diferentes tableros, interruptores y tomacorrientes de la misma. Están compuestos de lo siguiente: 1. Fuente de tensión que provee al circuito de voltaje necesario para generar la corriente eléctrica. 2. Conductores o cables que es medio de transporte de energía de la fuente, es decir, de la calle, a la carga, equipo o aparato dentro del hogar. 3. Carga eléctrica, lo cual es el equipo o aparato donde se aprovecha la energía eléctrica. 4. Elementos de protección y seccionamiento son los elementos de la instalación que operan en caso de sobrecarga o cortocircuito. El número mínimo de circuitos que requiere un hogar se determina a partir de la carga total de energía eléctrica de lo que hacen uso los habitantes de la misma, y a veces de la forma en que se desea proteger o seccionar la instalación. Para vivienda se requiere cuando menos de lo siguiente: 2 circuitos para aparatos pequeños que estén ubicados en cocina, despensa, comedor o desayunador. 1 circuito para alimentar los contactos de la lavadora. 1 circuito para alimentar los contactos del cuarto del baño. La norma de instalación eléctrica tiene algunas excepciones. Lo anterior, además de los circuitos que exigen para la iluminación y contactos en otras zonas de la casa, se permite incluir la iluminación en los circuitos para aparatos electrodomésticos pequeños, pero se recomienda tener uno independiente para algunas lámparas, lo que facilitará el servicio del mantenimiento. La construcción de una instalación eléctrica requiere de conocimientos específicos para determinar la demanda de energía y la distribución de todas las salidas de corriente a lo largo de la casa o departamento. Además, el material eléctrico a utilizar debe estar certificado para no correr riesgos innecesarios. Las unidades de aire acondicionado y calefacción deberán contar con un circuito independiente de acuerdo con los cálculos de selección de conductores y protecciones que indican la norma. Circuitos eléctricos. Rapidez del sonido. La velocidad del sonido es la dinámica de propagación de las ondas sonoras. En la atmósfera terrestre es de 343,2 metros segundos a 20 grados centígrados de temperatura, con 50% de humedad y a nivel del mar. La velocidad del sonido varía en función del medio en el que se transmite. Dado que la velocidad del sonido varía según el medio, se utiliza el número Mach 1 para indicarlo. Así, un cuerpo que se mueve al aire Mach 2 avanza 2 veces la velocidad del sonido, independientemente de la presión del aire o su temperatura. La velocidad o dinámica de propagación de la onda sonora depende de las características del medio en el que realiza dicha propagación y no de las características de la onda
o de la fuerza que genera. Su propagación en un medio que puede servir para estudiar algunas propiedades de dicho medio de transmisión. La velocidad del sonido varía dependiendo del medio a través del cual viajan las ondas sonoras.